el nuevo pacto es el cumplimiento de los pactos anteriores. Vimos que en el pacto de Noé, que Dios hizo un pacto con toda la naturaleza. Y en el pacto abrámico es fundacional porque Dios empieza el pacto con Noé y va más allá, va directamente al hombre en este pacto. Entonces no es solamente con la naturaleza, sino directamente con el hombre. Y dio promesas a Abraham. Abraham recibió las bendiciones por fe y también Dios dijo, ande delante de mí recto, perfecto, también por obediencia. La bendición de Abraham estaba pasado a sus descendientes en el pacto mosaico y Dios dio la ley en el pacto de Moisés. Y por medio de obediencia en el pacto mosaico, los hijos de Abraham, Israel, iban a recibir las bendiciones que Dios había prometido. De allá vimos en el pacto davídico que mientras Israel estaba en la dispensación de Moisés, que Dios cambió la manera en que ellos iban a recibir la bendición. Sería por medio de un rey y los descendientes de David. Después de esto, Israel era apóstata y el pueblo rechazó a Dios, el pueblo siguió a dioses ajenos, adorando a estatuas y quebró el pacto que Dios había hecho con ellos. Y por causa de eso, Dios quitó fuera de la tierra su pueblo de Israel. Pero había promesas que Dios dio a Israel mientras estaban fuera de la tierra prometida. Estas promesas están escritas en la Escritura. Y este es el nuevo pacto. Cada uno de los pactos hechos en antes con Adán, con Noé, Abraham, Moisés, David, están cumplidos en el nuevo pacto. La cena del Señor o la Pascua es la inauguración del nuevo pacto. En Hebreos 8:8 vemos que el nuevo pacto de Jeremías está hecho con la casa de Israel y la casa de Judá. Se acuerda que en el Antiguo Testamento el reino estaba partido y había un rey en el norte y un rey en el sur. Y Israel era el norte y Judá era el sur. Hebreos 8:8 dice, porque hallando falta en ellos, dice, he aquí vienen días, dice el Señor, cuando estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. Según el autor de Hebreos, el Espíritu Santo da testimonio a nosotros, quienes viven hoy en día en el basis que nosotros estamos en el nuevo pacto. Hebreos 10:15 dice, y el Espíritu Santo también nos da testimonio, porque después que había dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, daré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades, pues donde hay remisión de estos no hay más ofrenda por el pecado. Esto es el nuevo pacto de Jeremías 31. Es el perdón de pecado que recibimos por medio del sacrificio de Jesucristo. Jeremías 31 es donde leemos sobre el nuevo pacto en el Antiguo Testamento. Y hay algunos versículos en el Nuevo Testamento donde también aparece. Aquí en Hebreos es uno. Cuando Israel fue expulsado de la tierra, ahora, esta era una promesa del pacto abrámico, que ellos iban a vivir en Canaán. Era una tierra en este mundo, Canaán, pero también tiene una promesa espiritual, Canaán espiritual. Es el cielo, es la iglesia que recibimos este perdón de pecado. Y cuando Dios quitó al pueblo de la tierra de Canaán, esto
enfatiza el fracaso de Israel bajo el pacto viejo. Y este fracaso no es solamente en desobedecer la ley de Moisés, también el fin de la monarquía davídica y la expulsión de Jerusalén significa que ellos quebraron el pacto davídico. Los descendientes de Abraham estaban circuncidados externamente. En su prepucio estaban circuncidados. Pero Dios se trató con ellos, con los descendientes de Abraham, como ellos eran incircuncisos. La circuncisión era la señal del pacto de Abraham, que ellos recibieron la señal del pacto. Y era la circuncisión. Y ellos estaban expulsados de la tierra como ellos eran incircuncisos o extranjeros al pacto. Y esta maldición en la historia de redención refleja la necesidad de un pacto o administración de un pacto más definitiva y más duradera, cual venía por medio de Jesucristo en el nuevo pacto. Y esta expectación de esperanza, cuando ellos estaban fuera de la tierra, vino en algunas formas. Las profetas profetizaron sobre un regreso a la tierra y una restauración de culto y un nuevo rey por la línea del Mesías. Y una promesa que se une, la esperanza de todo, es este nuevo pacto. Es una administración nueva del pacto. El profeta Jeremías habló que Israel sufriría la maldición del pacto como un resultado de su desobediencia. Y esto es tan grande que también iba a cambiar los propósitos de Dios en elección. Dios, quien llamó a Abraham fuera de Ur de los Caldeos y le prometía a él la tierra, sus descendientes serían no mi pueblo y serían echados fuera de la tierra. Pero Jeremías ofrece esperanza con su palabra de un nuevo pacto. Dios declara que Él va a traer a Israel a la tierra otra vez. En Jeremías 30, versículo 3, la Biblia dice: porque he aquí que vienen días, dice Jehová, en que haré volver la cautividad de mi pueblo Israel y Judá, dice Jehová, y los traeré a la tierra que di a sus padres, y la poseerán. Esto dice que es un pacto eterno, un pacto de paz eterno. El profeta Ezequiel también profetiza del regreso de Israel a la tierra. Y hay dos pasajes en Jeremías y uno en Ezequiel que son un paralelo a la profecía en Jeremías 31. Y cada uno de estos tres se refiere a un pacto eterno. Tenemos Jeremías 32. Versículos 27 a 44. También capítulo 50. Versículos 4 en adelante. Y Ezequiel 37. También hay otros. En Isaías 55, 61.
también hablan sobre un pacto eterno. Vamos a leer Ezequiel, capítulo 37, y vamos a leer desde el versículo 23. Ezequiel 37, 23. Y la Biblia dice: no se contaminarán ya más con sus ídolos, ni con sus abominaciones, ni con ninguna de sus transgresiones, y los salvaré de todas sus habitaciones en las cuales pecaron, y los limpiaré, y ellos serán mi pueblo, y yo seré su Dios. Ahí está al principio Emmanuel, Dios con nosotros. Jesucristo es Dios con nosotros. Y este principio Emmanuel se une toda la Escritura. Vemos esta promesa en toda la Escritura. Versículo 24. Y mi siervo David será rey sobre ellos. Ahí está el pacto davídico. Y todos ellos tendrán un pastor. Andarán en mis decretos y guardarán mis estatutos y los pondrán por obra. Ahí está el pacto mosaico. Versículo 25. Y habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob. Ahí está el pacto abrahámico, en la cual habitaron vuestros padres. En ella habitarán ellos y sus hijos, y los hijos de sus hijos para siempre. Y mi siervo David le será príncipe para siempre. Entonces aquí vemos que el pacto es con un grupo, es con familias, es con los hijos, los descendientes, como todos los pactos, incluyendo el nuevo pacto. Versículo 26. Y haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo. Será con ellos. Y los estableceré y los multiplicaré y pondré mi santuario en medio de ellos para siempre. Otra vez Dios con nosotros, al principio Emmanuel. Aquí vemos todas las promesas. Aquí vemos que todos los pactos están unidos en uno. El pacto de paz, el pacto perpetuo, el pacto eterno. ¿Cuál es? El nuevo pacto de Jeremías 31, que vemos aquí en Ezequiel. Y antes de estos versículos en Ezequiel tenemos el pasaje famoso sobre los huesos secos que ya viven, que Dios da su espíritu a estos huesos secos y ya tienen vida. Dios abre los sepulcros de Israel y da vida a los muertos. Ezequiel también enfatiza el cumplimiento de las promesas de los pactos anteriores en el nuevo pacto. David será el rey sobre Israel. La nación andará según los estatutos del pacto mosaico, y las personas vivirán en la tierra prometida a Jacob. Es obvio que el nuevo pacto es el cumplimiento de los pactos anteriores y que hay una continuidad entre estos pactos. Aquí otra vez es el corazón de teología del pacto, que el pacto es lo que se une a la Escritura, que no hay dos libros en la Escritura, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Vemos el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto en Jeremías 31, en Ezequiel 37, en todos estos versículos. La Biblia está unida. Lo que es único a la administración del Nuevo Pacto, de cual Jeremías profetiza, es la inscripción de la ley de Dios en el corazón, o la ley interna. El nuevo pacto tiene este aspecto único en transformando los corazones de los santos de Dios, los hijos de Dios. Y esto incluye el perdón de pecado. Jeremías, capítulo 50, versículo 20 dice: en aquellos días y en aquel tiempo, dice Jehová, la maldad de Israel será buscada y no aparecerá, y los pecados de Judá y no se hallarán, porque perdonaré a los que yo hubiere dejado. Los dos reinos de Israel y Judá será uno, como dice. Ezequiel también habla sobre esto, las dos varas, dice él, que habían sido separados. Y también dice que el nuevo pacto es para siempre, es eterno. El pacto abrahámico, la Biblia dice, es eterno.
Génesis 17:7. Y estableceré mi pacto contigo y con tu simiente después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser Dios tuyo y de tu simiente después de ti. El pacto mosaico es eterno. Éxodo capítulo 40, versículo 15. Y los ungirás como ungiste a su padre, y serán mis sacerdotes, y será que su unción les servirá por sacerdocio perpetuo por sus generaciones. Y el pacto davídico también eterno. Segundo Samuel 7:13. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Entonces, podemos ver, tan clara es la Biblia, que dice que estos pactos son eternos, y después en Ezequiel 37 vemos en un solo pasaje que todos los pactos aparecen allá bajo el nuevo pacto. ¿Por qué? Porque el nuevo pacto es el cumplimiento de estos pactos. Y el pacto es la manera que Dios se une toda la Escritura. Y es la estructura de la Escritura. Dios utiliza el pacto para obrar en el mundo. La única manera que estos pactos de Moisés, de Abraham, Moisés y David pueden ser eternos es si están cumplidos en el nuevo pacto. Jeremías 31, ahora vamos a leer. Jeremías 31. En Jeremías 31 vamos a empezar desde el versículo 31 hasta 33. Y la Biblia dice, he aquí que vienen días, dice Jehová. Cuando vemos eso, he aquí que vienen días, dice Jehová, Dios utiliza eso mucho en Jeremías como una estructura. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Jacob y la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Bien que fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Mas este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en sus entrañas, y la escribiré en sus corazones, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Hay mucho aquí. Y si estamos siguiendo el argumento del pacto, ya sabemos qué aparece aquí, ya sabemos. Jeremías 30 y 31, los capítulos 30 y 31, están unidos por el tema del rescate de Israel. Y vemos esto en la frase que se repite, he aquí los días vienen, dice Jehová. También este pacto es nuevo. Jeremías no es el único que dice esto. Isaías también dice esto en 42:9. Las cosas primeras he aquí vinieron, y yo anuncio cosas nuevas. Antes que salgan a luz, yo os las haré notorias. Y también en 43:19, 48:6, 62:2, 65:17, 66:22. Todos estos dicen que es nuevo. Y Ezequiel también está viendo a un día cuando Dios va a poner su espíritu en su pueblo. En capítulo 11, versículo 19 dice, y les daré un solo corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos, y quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Esto es el nuevo pacto. Esto es recibir el Espíritu Santo. Entonces vemos que el pacto es eterno y que tenemos la promesa de la vida eterna. Esa es la eternidad de este pacto, perdón de pecado, por medio de la muerte del único Salvador del mundo, Jesucristo. Él cumple todos estos pactos. Ahora, queremos que veamos 3 elementos del nuevo pacto. 3 elementos del nuevo pacto.
es continuo. Se trata con grupos y es interno. Ahora, vamos a empezar con la continuidad del nuevo pacto. Jeremías, en capítulo 31, que leímos en versículo 32, hace una referencia al Éxodo. Y hemos visto esto cuántas veces antes. Vimos esto en Éxodo capítulo 2, en Éxodo capítulo 6. En Éxodo capítulo 2, versículo 23, la Biblia dice, y aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de servidumbre, y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. La razón que Dios sacó a Israel de Egipto era que se acordó de su pacto con Abraham, con Isaac, con Jacob, los hijos de Abraham. Era por su pacto. ¿Y cuál es el prefacio de los 10 mandamientos? Esa pregunta famosa del catecismo de Westminster. El prefacio es, te saqué de la tierra de Egipto porque me acordé de mi pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob. Cuando Dios va a dar los 10 mandamientos a Moisés y a su pueblo de Israel, ¿qué dice? Me acordé del pacto que hice con Abraham, diciendo que esta es continuidad. No es aparte, el pacto mosaico no es aparte del pacto abrámico. La razón que estoy dando este pacto a Moisés es que di un pacto a Abraham. Entonces vemos que estos pactos son continuos. El nuevo pacto no es diferente. Aquí Jeremías menciona el pacto que Dios hizo con Abraham y con Moisés. Esto tenemos que acordarnos de esto. Vemos la importancia de los pactos. Jeremías también anticipa un día cuando el actual va a reemplazar los tipos, cuando el antitipo va a reemplazar los tipos. En vez de los sacrificios de animales, ¿cuáles son símbolos del último sacrificio, el único sacrificio que quita el pecado? Jesucristo y el perdón de pecado. Jeremías ve al día cuando el pecado en realidad será perdonado y ya no se ha acordado más. El nuevo asunto sobre el perdón del nuevo pacto es que está cumplido una vez para siempre. Esto era muy diferente bajo el viejo pacto, porque bajo el viejo pacto de Moisés, ¿cómo era? Era siempre están entregando estos animales a los sacerdotes para el perdón del pecado, siempre. Y una vez cada año el gran sumo sacerdote entró al lugar santísimo en el día de expiación para regar sangre en el propiciatorio para el pecado del pueblo. Pero con Jesucristo, Jesús hizo eso para nosotros. Esto es el nuevo pacto, el perdón del pecado que tenemos por la muerte, por la sangre de Jesús. Y este pacto, el nuevo pacto de Jeremías, este pacto tiene su existencia porque Israel quebró el pacto viejo. Entonces vemos que este pacto es continuo por las palabras de Jeremías, por lo que vimos con todos esos pactos anteriores, que está unido. Te saqué de la tierra de Egipto porque me acordé de mi pacto con Abraham, con Isaac, con Jacob. Dios es fiel a su pacto. El nuevo pacto Dios también hace con grupos, no es individual, como dicen los dispensacionalistas. Los dispensacionalistas dicen
que la manera para entrar al nuevo pacto es por la fe. Y por esa razón los niños, los bebés, los niños no están incluidos en el pacto, están fuera del pacto, porque no pueden tener fe. Y la única manera para entrar al pacto es por medio de la fe. Pero ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice esto, que los niños están excluidos del pacto, no reciben la señal del pacto porque no pueden tener fe. ¿Qué dice? Vamos a ver qué dice la Biblia. El nuevo pacto es con familias, es con grupos. Otra vez vamos a leer Jeremías. Y en capítulo 32 dice que está con los hijos, con los descendientes. Jeremías 31 dice: He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Jacob y la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, bien que fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Mas este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en sus entrañas. Esto es interno que vamos a ver después. Y la escribiré en sus corazones. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Entonces esto es al principio Emmanuel, que Dios será el Dios de ellos. Ahora, la Biblia dice que Dios hace este pacto con la casa de Israel, con la casa de Judá. Israel representa el grupo. Entonces, ¿qué es Israel? Cualquier gentil podía ser un judío por medio de profesar la fe de Abraham. Podía entrar a la comunidad de Israel, ser un judío, es lo que dijeron los judíos que escribieron. Podían ser un judío por medio de confesar que Jehová es el único Dios y unirse con la fe de Abraham, con la comunidad de Israel. También cualquier descendiente de Abraham podía encontrar a sí mismo fuera del pacto por desobediencia, por quebrar el pacto. Y es verdad que Israel puede referirse al pueblo de Israel, al pueblo escogido de Dios, a la nación. Pero eso no es la única cosa que significa. Israel no solamente se refiere a los judíos por nacimiento, sino también se refiere a otra cosa. Tiene más que una definición. Y esto vamos a ver qué dice la escritura aquí. Otro excursus. Y esto es Israel y la iglesia. Ahora los dispensacionalistas dicen que Dios tiene dos pueblos, dos grupos de personas, Israel y la iglesia del Nuevo Testamento, y están muy apartes en el pensamiento de Dios en la eternidad, que Dios escogió Israel, Dios escogió los santos del Nuevo Testamento de la iglesia y son apartes, que no es un solo pensamiento que Dios escogió sus elegidos. Vamos a ver qué dice la Biblia sobre esto. El dispensacionalismo también es un sistema de interpretar la Biblia, es el aspecto más prevalente sobre este sistema de interpretación es que Dios tiene dos pueblos, Israel y el Nuevo Testamento, y los dos no se mezclan. Vamos a ver que según la Biblia, esta creencia es falsa. Este otro sistema de interpretar la Biblia es teología del pacto.
Y este sistema entiende correctamente que la Biblia enseña que Dios tiene un solo pueblo, los elegidos, que todos somos unos, un solo pueblo de Dios, los elegidos que Él escogió antes de la fundación del mundo. Y el propósito de este estudio, el tema central, es que la iglesia del Nuevo Testamento comparte todas las promesas de Israel en el Antiguo Testamento y que somos uno. Es cierto que antes de la fundación del mundo, Dios escogió a algunos para ser herederos de la vida eterna. Los versículos abundan en apoyo de esta doctrina, cual se llama elección. Algunos, Deuteronomio 7, versículos 7 y 8, Salmo 33, 12, Efesios 1, 4 a 11, 1 Timoteo 2, 9, Juan 15, 16, Romanos 9, Juan 6, 37 a 45 y mucho más. Los elegidos no son dos grupos en el pensamiento de Dios, sino uno. En el pensamiento de Dios sí hay dos grupos, pero esos dos grupos son los elegidos y los reprobados. Los elegidos son los hijos de Dios y los reprobados son los hijos de Satanás. Pero en el pensamiento de redención, de salvación, Dios tiene un solo pensamiento, sus hijos. La Escritura está clara en este asunto. Ahora, voy a escribir aquí los versículos que explican esta doctrina que Israel es, o mejor dicho, la iglesia del Nuevo Testamento es Israel. Efesios 2, 11 a 22. Efesios 3, 4 a 6. Gálatas. Y ni tenemos tiempo para revisar todos estos versículos, pero estoy escribiendo estos aquí para que puedas ver después. Colosenses 3, 9 a 11. Romanos 2, 28, 29. Romanos 4, versículo 16. Todo el capítulo 9, Romanos 9, 6 a 8. Romanos 10, 12. Romanos 11. 1 Corintios 12, 13. Filipenses 3, 3. Y 1 Pedro 2, 9, 10. Aquí está una lista de versículos que explican que la iglesia del Nuevo Testamento y Israel del Antiguo Testamento uno es. Ahora, vamos a leer Efesios 2. Vamos a leer Efesios 2, 11 a 22. La Biblia dice, por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles en la carne, erais llamados sin circuncisión, por la que es llamada circuncisión hecha por mano en la carne, que en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y extranjeros a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo.
Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos contenidos en ordenanzas, para hacer en sí mismo de los dos un nuevo hombre, haciendo así la paz. Versículo 16. Y reconciliar con Dios a ambos en un cuerpo, mediante la cruz, matando en sí mismo las enemistades. Y vino y predicó la paz a vosotros que estabais lejos, y a los que estaban cerca, porque por medio de él ambos tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces aquí, en versículo 11, por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles en la carne, erais llamados incircuncisión, fuera del pacto significa, por la que es llamada circuncisión. Dios hizo un pacto abrámico, dio la señal del pacto de la circuncisión, hecho por mano en la carne. Los judíos recibieron esta señal del pacto. Entonces, en el Antiguo Testamento había dos grupos, circuncisión, incircuncisión, hijos de Dios, hijos de Satanás, elegidos, reprobados. Los elegidos eran mayormente del pueblo de Israel, los judíos, y los reprobados eran todo el mundo, menos Israel, cuales se llaman los gentiles. Dios hizo un pacto con Israel, y en el pacto abrámico dio la señal del pacto, la circuncisión, a Israel como la señal. La circuncisión es cortar el prepucio del bebé varoncito, cual representa limpieza y purificación. Los gentiles eran incircuncisos o fuera del pacto. La circuncisión también tiene un elemento espiritual. Moisés dijo al pueblo de Israel, circuncida tu corazón. Entonces siempre ha tenido un significado espiritual. Circuncida tu corazón significa arrepiéntete y tenga fe para la salvación. Esto es el acto de justificación en que la persona se convierte de un hijo de Satanás a un hijo de Dios. El apóstol Pablo dice a los creyentes en la iglesia en Éfeso que ellos eran gentiles, fuera del pacto de Dios. Eran gentiles en la carne, cumpliendo los deseos de la carne, cumpliendo los deseos del pecado. No eran hijos de Dios, sino gentiles. Pero al fin de este versículo dice que los judíos, la circuncisión, quienes recibieron la circuncisión en la carne hecha con manos, o sea, no espiritual del corazón, sino del prepucio, les llamaron la incircuncisión o hijos de Satanás. Y ahora, yo voy a leer Romanos 2, 28, 29. Dice, porque no es judío el que lo es por fuera, circuncisión hecha con manos, por fuera. Ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Entonces el apóstol Pablo está diciendo aquí, esa circuncisión de la carne no vale nada. Versículo 29, sino que es judío el que lo es en el interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, cuya alabanza no es de los hombres, sino de Dios. Pablo dice claramente aquí que los creyentes de la iglesia del Nuevo Testamento son judíos. Esto es lo que estamos diciendo, que somos judíos, los santos del Nuevo Testamento. Pero ¿cómo puede decir esto el apóstol Pablo? No nacimos en Israel. No somos del pueblo de Israel, no somos descendientes de una de las 12 tribus. Pablo está diciendo que Dios tiene un solo pueblo, los elegidos, y los creyentes del Antiguo Testamento y los creyentes del Nuevo Testamento que han circuncidado el corazón, somos uno. Pablo no puede ser más claro, él dice que somos judíos. Nosotros somos judíos por medio de la circuncisión
espiritual. ¿Cuál es el nuevo nacimiento? La regeneración, la conversión, la salvación. La cosa que se hace una persona, un judío, no es que nazca una nación o que está circuncidado, no es que pertenece a una posesión externa, pero es interna. Del corazón, dice el apóstol Pablo. Eso también es el tercer aspecto del nuevo pacto. La última parte de esta frase es importante también. Los judíos celebraron que eran judíos, eran orgullosos para ser un judío. Pero Pablo dice que no hay alabanza para las cosas externas, como nacer en el pueblo de Israel y recibir la señal del pacto de la circuncisión. Estas cosas no se hacen un judío. Dios hace un judío y la alabanza es de Dios. Dios da el arrepentimiento, Dios da la fe. Dios da el nuevo corazón de Ezequiel 37. Filipenses 3:3 dice la misma cosa. Escuche este versículo. Porque nosotros somos la circuncisión. Los que en espíritu adoramos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Los judíos tenían confianza que eran los elegidos porque recibieron la señal de la circuncisión, confianza en la carne. Pero ellos no entendían que para ser un elegido, hijo de Dios, es espiritual. Pablo dice aquí que los creyentes del Nuevo Testamento somos la circuncisión, somos los elegidos, los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque adoramos a Dios en espíritu. Y en Romanos dice que somos judíos. En Filipenses dice que somos la circuncisión. ¿Ve qué está diciendo? Que no hay distinción entre los judíos del Antiguo Testamento y los santos del Nuevo Testamento, que somos uno. Todos somos judíos. Todos somos herederos de las mismas promesas espirituales y de la vida eterna. Dios no tiene dos grupos de personas, Israel y la iglesia. Somos judíos. Dios tiene un solo grupo de personas, sus hijos, escogidos antes de la fundación del mundo para recibir un nuevo corazón y adorar a Dios en espíritu. Ahora regresamos a Efesios 2, versículo 12. Y la Biblia dice que en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, extranjeros a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Antes de ser hijos de Dios, Pablo dice que eran sin Cristo. Y con el único camino que va al cielo es por medio de Cristo, ellos eran fuera de Israel, extranjeros a la promesa de la vida eterna, las promesas del pacto abrahámico. ¿Cuál es la fundación de los otros pactos? Del pacto mosaico, davídico. En el Antiguo Testamento, ahora leemos versículo 13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Jesús. En el Antiguo Testamento, la presencia de Dios era en el templo en Jerusalén. Y los otros pueblos no vivían allá en Jerusalén. Estaban lejos de la presencia de Dios en el templo. Una vez cada año, en el día de expiación, el sumo sacerdote entró al lugar santísimo del templo y regó sangre en el propiciatorio. Ahora nosotros somos cerca al trono de Dios. El propiciatorio era el trono de Dios. Ahora nosotros somos cerca al trono de Dios porque la sangre de Jesús, la sangre de Dios, nos da una entrada a Dios, como dice en Hebreos capítulo 4. Tenemos entrada a su santo templo. Por medio de Jesús tenemos acceso directamente al trono de Dios en el cielo. Ahora versículo 14 otra vez. Porque Él es nuestra paz, que de ambos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Por medio de un solo Mesías, Jesucristo, todos son unidos a Dios. Los judíos jactaron que ellos eran los escogidos de Dios. Pero el apóstol dice otra cosa, somos uno. Los judíos y los gentiles somos uno. ¿Y qué título que el apóstol da para Jesús? Que es la paz de Dios. Derribando la pared intermedia de separación.
En el Antiguo Testamento Dios puso una pared entre Israel y los gentiles. Israel era el pueblo escogido de Dios, los gentiles mayormente rechazados. Deuteronomio 32, 8 y 9 dice: cuando el Altísimo dio a las naciones su herencia, cuando separó a los hijos de los hombres, estableció los términos de los pueblos según el número de los hijos de Israel, porque la porción de Jehová es su pueblo, Jacob la cuerda de su heredad. Jacob es otro término para Israel. Israel era separado a Dios, el pueblo santo de Dios. Los gentiles estaban fuera del pacto de Dios y fuera de la comunidad de Israel. Había una pared en medio de los dos, pero ahora Dios derrumbó la pared. Las diferencias entre Israel y los gentiles ya no existen. Las ceremonias han sido quitadas. Ahora Israel y los judíos, Israel y los gentiles son uno. Todos somos hermanos con las mismas promesas. Versículo 15 dice: aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos contenidos en ordenanzas, para hacer en sí mismo de los dos un nuevo hombre, haciendo así la paz. La pared consistía en ceremonias y el templo que solo Israel tenía. Juan Calvino escribió: ¿qué era la circuncisión y los lavamientos y sacrificios y la abstención de algunas comidas, pero símbolos de la santificación, acordándose a los judíos que eran diferentes que otras naciones? Versículo 16 dice: y no estoy hablando sobre todo en estos versículos. La única cosa que estoy haciendo aquí es el enfoque de Israel y la iglesia son uno. Hay mucho más en estos versículos de cual no estoy hablando. Pero versículo 16 dice: y reconciliar con Dios a ambos en un cuerpo mediante la cruz, matando en sí mismo las enemistades. Pero Dios ha hecho los dos uno, somos un solo cuerpo, dice. Dios tiene un solo grupo de hijos, los elegidos. Y la única manera para entrar a este grupo es por medio de la cruz de Cristo. Jesús murió en la cruz llevando nuestro pecado en su propio cuerpo. Esto es el nuevo pacto, sufriendo por nosotros. Pero solo por fe alcanzamos a la salvación. No viene por ser un judío de la carne. La enemistad entre los judíos y los gentiles ya no existe. Cristo murió por ambos. Y ahora por medio de fe en Jesús, los judíos creyentes y los gentiles creyentes son un solo grupo, los hijos de Dios. Versículo 17 dice: y vino y predicó la paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Otra vez se unen los gentiles y los judíos. El propósito de la venida de Jesús era salvar gentiles y judíos. Por eso el evangelio fue predicado a ambos, dice. Mientras Jesús vivía, las buenas noticias quedaron en Israel. Los apóstoles llevaron el evangelio a los gentiles después de su muerte, cuando Israel estaba juzgado por Dios, ojos cerrados, oídos cerrados, para que no puedan entender la verdad del evangelio de Jesucristo. Versículo 18 dice: porque por medio de él ambos tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Ahora, como los judíos y gentiles son uno, ambos tienen acceso a Dios por el Espíritu Santo. Este es acceso espiritual al Padre. Jesús es el mediador entre Dios y el hombre. Y con la dirección y asistencia del Espíritu Santo tenemos comunión con Dios. Y esta es prueba de la Trinidad. Versículo 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y de la familia de Dios. Vemos la situación anterior de los efesios y su situación ahora. Antes eran extranjeros del pacto de Dios, extranjeros a la salvación en Cristo y las bendiciones, las promesas eternas de los hijos de Dios.
Las dos palabras que se utilizan aquí son kenoi y paroikoi, las palabras griegas, kenoi y paroikoi. La primera se refiere a extranjeros de un estado para no ser un ciudadano. La posterior se refiere a un invitado a una familia en vez de un miembro a la familia. En Atenas, Grecia, los extranjeros podían pasar poco tiempo allá, pero no podían participar en cosas que los ciudadanos podían participar, como cosas del Estado. No podían servir ninguna función del Estado ni participar en la vida pública. Este era para los ciudadanos. Pero ahora los gentiles son conciudadanos con los santos, son miembros de la familia de Dios y tienen todos los privilegios y promesas de los hijos de Dios. Mire la grandeza de este asunto, que Dios nos ha invitado a su pueblo. Somos hijos adoptados y recibimos una herencia celestial. Versículo 20 dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. La comparación continúa aquí. Después de decir que los efesios ahora son primeros ciudadanos, segundo miembros de la familia de Dios, aquí tercero, piedras vivas del templo espiritual de Dios. La fundación del templo espiritual de Dios son los profetas y los apóstoles y la doctrina de ellos, que ellos apuntalaban a Jesucristo. Y la piedra principal del ángulo es Jesucristo, en que toda la fundación está apoyada en Jesucristo. Todos los creyentes verdaderos están construidos sobre esta fundación. La piedra principal apoya nosotros. Cristo apoya el edificio espiritual. ¿Cuál es la iglesia? ¿Cuál es el templo espiritual? Versículo 21 dice, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Cada creyente, según Pedro, es una piedra en el edificio espiritual de Dios. Todos los santos hacen este edificio. Y como un edificio tiene varias partes, como vigas, pilares, tablas de foro, así tiene el edificio espiritual de Dios. Cada uno tiene una función, un trabajo. Cada miembro de la iglesia tiene un propósito. Y este edificio crece cuando nuevos creyentes son añadidos por fe. Y este santo templo es una alusión al templo de los judíos en Jerusalén. Ve como otra vez y otra vez el apóstol dice que los judíos y los gentiles son uno en Jesucristo. Dios no tiene dos grupos distintos. Nosotros somos judíos, nosotros somos la circuncisión. Y versículo 22 dice, en quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Cada uno de nosotros es una parte de la casa espiritual de Dios. Judíos, gentiles, blancos, negros. Si tenemos fe, somos hijos del Rey. Y el Espíritu mora en nosotros en este edificio. Y por eso la iglesia debe ser santo y limpio de toda maldad. Cuando invitamos a un amigo a nuestra casa, primero limpiamos la casa. No debemos hacer la misma cosa para la casa de Dios. Hay tanta evidencia en el Nuevo Testamento que la iglesia del Nuevo Testamento y el Israel del Antiguo Testamento son uno. Tito 2:14, 1 Pedro 2:9, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad, purificar para sí un pueblo peculiar de buenas obras. Esto se refiere a los elegidos de la dispensación del Nuevo Testamento. Dice que Cristo dio a sí mismo para purificar un pueblo peculiar. Este término se utiliza en todo el Antiguo Testamento para referirse a Israel. Éxodo 19:5, Deuteronomio 7:6, 14:2, 26:18.
Y Jehová te ha proclamado hoy para que le sea su peculiar pueblo, como Él te lo había prometido, para que guardes todos sus mandamientos. Israel, peculiar pueblo. La iglesia, pueblo peculiar. Somos uno. Y Romanos 11, 17 a 24 es prueba explícita que la iglesia del Nuevo Testamento y Israel del Nuevo Testamento es igual. Ahora vamos a leer esto y terminamos. La Biblia dice, Romanos 11, 17. Y si algunas de las ramas fueron quebradas, y tú, siendo olivo silvestre, fuiste injertado entre ellas, y fuiste hecho partícipe con ellas de la raíz y de la savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactes, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Dirás entonces, las ramas fueron quebradas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron quebradas, mas tú por la fe estás en pie. No te enaltezcas, antes teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, mira, no sea que a ti tampoco te perdone. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente en los que cayeron, más la bondad para contigo, si permanecieres en su bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecen en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado, del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuanto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. El apóstol Pablo dice aquí que hay un solo olivo, un solo árbol. Algunas de las ramas están quebradas, otros de un rama de un olivo silvestre ajeno están injertados entre las ramas naturales, para que nosotros podemos compartir de la misma raíz. Y estas ramas nuevas, ¿qué son? Los gentiles, los cristianos gentiles. Es obvio que el apóstol Pablo está diciendo que en entrar la iglesia cristiana, los gentiles ahora son un solo cuerpo con los judíos, que tienen la raíz en el pacto abrahámico y de cual todos los descendientes de Abraham pertenecen. Este olivo representa el Israel verdadero. ¿Cuál es el Israel verdadero? No de la carne, sino del espíritu. Algunas de las ramas naturales han sido quebrados por no creer. Y ahora los otros están injertados por medio de fe. El apóstol Pablo hace dos conclusiones. El primero es que desde que las ramas que estaban quebradas por no creer, las nuevas ramas deben todo lo que tienen a la fe. Y la segunda es que las ramas que estaban quebradas pueden participar en las promesas si entran por fe. El apóstol Pablo está ilustrando su argumento por el capítulo anterior, capítulo 4, diciendo que Abraham es el padre de todos que creen, sino judío o gentil, no importa. Que ellos son el Israel verdadero de Dios, Gálatas 6:6. Y a todos los que anduvieren conforme a esta regla, paz y misericordia sea sobre ellos y sobre el Israel de Dios. Romanos 4, 11 a 17. No tenemos tiempo ahorita para leer esto, pero Romanos 4, 11 a 17 es el argumento que nosotros somos hijos de Abraham. Pablo dice, hijos de Abraham somos, como por medio de fe en Jesucristo. Entonces, somos la circuncisión, somos judíos, somos hijos de Abraham. Gálatas 3:7. Sabed por tanto que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Ahí está en Gálatas también. Los miembros de la iglesia del Nuevo Testamento son hijos de Abraham, judíos, la circuncisión, el Israel de Dios, miembros del mismo olivo. ¿No es obvio que Israel y la iglesia son uno?
Decimos todo esto porque el segundo aspecto del nuevo pacto es de grupo, que como todos los pactos anteriores. En Jeremías 32, 39, si todo eso no es suficiente, Jeremías 32, 39, esto es el nuevo pacto. Jeremías 31 es el nuevo pacto, 32 también. Dice, y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para bien de ellos y de sus hijos después de ellos. Sus hijos después de ellos, ¿qué significa esto? En el nuevo pacto los hijos están incluidos. Ahora, el tercer aspecto es interno. Es interno. Jeremías enfatiza esto en 17:9. Dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Hay que tener un cambio de corazón. Es interno, es del corazón. Ahora, el pacto viejo también es del corazón, pero se acuerda lo que dijimos el primer día, que la diferencia es la grandeza del Espíritu. Ahora, esto no significa que en el Antiguo Testamento que no era un cambio de corazón, pero la grandeza, la cantidad del Espíritu bajo el nuevo pacto es mucho más grande que bajo el pacto viejo. Entonces vemos todo esto que también es interno. La Biblia dice en Deuteronomio 36, y Jehová tu Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tu simiente, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, a fin de que vivas. Entonces, la próxima vez vamos a empezar con la señal del nuevo pacto, el bautismo.